Bienvenidos al Búho de la Noche. Acérquense con nosotros a la lumbre y pongan atención al nuevo relato que les traemos. Eran unos policías que andaban dando su patrullaje en las carreteras de Cuernavaca, Morelos, allí en México. Eran como las 10 de la noche cuando iban pasando por una carretera que a las orillas había pura bosque, pura hierba. No había nada de casas a lo cerca. Entonces, en cierto tramo, los radios les empezaron a fallar. Los radios empezaron a escucharse las frecuencias muy malas. Ya después no se oía nada. Toda la camioneta de repente se les paró. Y aunque le daban marcha, no prendía, ni nada. Entonces lo que hicieron fue bajarse de la camioneta y empezar ahí a buscar, a caminar entre el bosque, entre los árboles, para ver si llegaban a alguna casa o algo. Entonces empezaron a escuchar los lamentos de una señora como si estuviera llorando, como si estuviera quejándose, como si algo le doliera. Entonces le dijo un policía al otro, le dijo: oye, vamos a ver, a lo mejor ocupa nuestra ayuda. Entonces el otro aceptó y fueron, obviamente con su arma de cargo en la mano, por si ocupaban defenderse. Entonces iban alumbrando con sus lámparas, cuando como a 10 metros ya escucharon más cerca aquel quejido. Entonces le dijo uno al otro, le dijo: apaga la lámpara, porque nos van a ver con la luz. A ver si nosotros con la luna alcanzamos a ver de qué se trata. Entonces siguieron caminando cuando de repente vieron que estaba una mujer vestida de blanco, tirada ahí en el campo, entre los árboles. Pero la señora parecía estar embarazada y parecía estar dando a luz. Entonces se le miraba la panza, cómo se le movía así la panza, raro, como si aquel bebé quisiera salir. Entonces uno al otro le dijo: tú vete por atrás y yo me voy por este otro lado, para salir por los dos lados y tenderles una emboscada en dado caso que nos quieran emboscar a nosotros. Entonces dice que aquello empezó a quejarse más feo, aquella mujer. Entonces dice que de repente empezó a gritar más y más y más, hasta que de repente dio a luz a un bebé. Que el bebé pues salió y vieron al bebé y todo. Pero dice que la mujer alcanzó a verlos, y ya después, así como estaba acostada, empezó a caminar con las manos y los pies. Acostada empezó a caminar así para atrás. Dice que el rostro no se le podía ver, pero empezó a caminar acostada. Pues ellos ya espantados porque ¿cómo es posible eso? Todos vestida de blanco, pero al momento de dar a luz cambió de color a rojo, todo rojo, la mayor parte. Entonces se encontraron nuevamente los dos policías ya espantados, prendieron las lámparas para ver al bebé. Todos dicen que aquel bebé, o lo que se suponía que era un bebé, tenía los ojos muy enormes, pero gigantes. Y dice que en la sonrisa, bien macabra, tenía colmillos. Y dice que les empezó a dar miedo porque
las orejas las tenía como puntiagudas. Y la cosa esa, o lo que resultaba ser el bebé, se paró en dos patas, en dos pies, y se les dejó ir. Entonces dice que uno detonó su arma para el aire, para espantar aquella cosa, y se echó a correr lo que era la mamá, o lo que se supone que era la mamá. Se levantó y se echó a correr. Entonces el que era el bebé, y después también se echó a correr para atrás, pero sin antes gritarles, bueno, un grito de así un animal. Entonces dice que bien espantados, porque pues al ver eso, que se suponía que era un bebé, pues ya empezaron a alumbrar para todos lados para que no les fuera a salir, y ya pues con el arma en la mano. Pero dice que de repente al uno de ellos lo taclearon, lo tumbaron. Entonces dice que el otro pues echó a correr, y el que se quedó en el piso estaba gritando, y después se echó a correr también. Entonces llegaron a la patrulla uno y se encerró. Se encerró en la patrulla, entonces ya vio que el otro venía todo desgarrado de su uniforme y bien espantado, bien nervioso, pegando así, gritando y todo. Dice que le abrió rápidamente la puerta para que se subiera, y ya se subieron y ya se voltearon al sillón de atrás. Dice que el sillón todo desgarrado, como si lo hubieran rasguñado un tigre, una fiera pues con garras. Entonces dice que de repente les cayó algo en el techo de la camioneta, y se veía cómo se sumía, y obviamente pues escuchaban los pasos, los ruidos, y el techo cómo se hacía hoyo. Entonces dice que empezó a disparar uno de ellos para arriba, empezó a disparar, y ya después ya no se escuchaba ruido, y se bajaron lentamente para verificar, pero con sus pistolas en la mano. Entonces dice que ya abajo volvieron a ver a la cosa esa que se suponía que era el bebé. Lo volvieron a ver tirado arriba de la camioneta. Pensaron que ya lo habían acabado, pero dice que de repente se levantó y se le dejó ir a uno de ellos, y el otro pues se quedó espantado, inmóvil, no se podía mover del miedo. Entonces dice que de repente se escuchó otro grito, otro lamento, y dice que volteó y era la mamá, mientras la cosa esa que se suponía era el bebé atacaba a su compañero. A la mamá se le dejó ir a él. Entonces dice que él agarró su bastón eléctrico y empezó a pegarle al bebé, y lo electrocutó y cayó junto con su madre, y se enojó, lo que se suponía que era su mamá. No se le miraba el rostro, pero sí parecía mujer, vestía de blanco, las manos se le miraban, los pies, pero con uñas muy largas. Entonces dice que sacó la pistola y empezó a detonar. Dice que sí le pegó, sí les pegó, y se echaron a correr. Entonces dice que nuevamente jaló a su compañero, al que no se movía, y empezó a reaccionar, y se subieron a la camioneta. Dice que empezaron a darle marcha a la camioneta. Empezaron hasta que pasaba corriente, pero no jalaba. En una de esas prendió la camioneta y se fueron de ese lugar. Ya cuando llegaron al cuartel y explicaron lo que habían visto,
nadie les creyó. Dice que uno de ellos quedó muy mal afectado mentalmente y físicamente, que tuvo que estar en el hospital internado. Y el otro se compuso, pero nunca más volvieron a trabajar como policía.